El invierno tenía sus cosas. Pudieran ser catarros, resfríos, gripes varias, y hasta el frío helado calando los huesos. Pero ahí dentro, en la sala de profesores, se estaba bien. Con un vaso de naranjada en la mano, Michele saludaba, sonriendo, a Sofía, la profesora de literatura. También estaba Agustín, el profesor de música, y Ramiro, el de historia. El brindis fue breve y las palabras de admiración hacia Michele, muchas. Su último día en el colegio como docente de matemática. A partir de allí, lo aguardaba un tranquilo retiro. De regreso caminando a su casa, mantenía vivos los sonidos, las risas, las conversaciones, los gestos y comportamientos de los alumnos a lo largo de los años. Una vida que había quedado atrás, encontrándose a las puertas de otra que, posiblemente, le brindara nuevas oportunidades. La lámpara, al encendérsele, mostró un living que no era tal. Quizás pudiera considerarse una especie de estudio improvisado. Sobre la mesa, pilas de papeles con anotaciones. Libros abiertos en determinadas páginas. Herramientas de geometría, regla, escuadra, compás. Figuras geométricas hechas en plástico o yeso. Por ahí, un cubo junto a una esfera pequeña como bola de billar. Más acá, un cono y un triángulo isósceles. Michele había dedicado toda su vida a la divulgación de la matemática como la más pura de las ciencias. Pero más allá de los éxitos alcanzados, la concreción del amor de Sofía, pocas veces correspondido, había quedado como una asignatura pendiente. Sofía era 10 años menor, y hacía otros tantos que ya se conocieran. Su amor oculto, solo por deseo de ella, había escapado a las miradas del resto de los profesores y directivos del colegio. Tal vez fuera mejor así, evitando que la ruptura mantuviera una herida abierta sin poder sanarse. Sofía había dicho, en cierta oportunidad, que la literatura y la matemática eran dos mundos opuestos, casi irreconciliables. Eso lo había manifestado fijando su mirada en el techo de la habitación, la noche en que consensuaran en ir a experimentar el goce del sexo. Michele quedó observándola, atendiendo a su razonamiento. Todo parecía indicarle que el romance que habían iniciado, como simples compañeros de trabajo, estaba a punto de culminar. O, al menos, eso parecía. Porque más allá de las salidas a tomar el té, o compartir una película, el sexo parecía no representar, para ella, la culminación de un proceso lógico en el conocimiento de dos personas. Y las pocas oportunidades que estuvieron disfrutando del amor físico, Michele quedó obsesionado con la belleza de su cuerpo. Era como si todo su ser cumpliera con las armoniosas reglas de oro, las proporciones perfectas. Sonia existía, en sí, como si los dioses se hubiesen puesto en total entendimiento al momento de su gestación. Más allá de este asunto en particular, el verdadero interés de Michele era resolver un problema geométrico, pero que también tenía elementos matemáticos, tratándose de la cuadratura del círculo. Viendo el cuerpo desnudo de Sofía no podía apartar de su mente la comparación entre sus proporciones físicas y aquel sobre el cual estuviera trabajando durante tantos años. A pesar de esto, nunca había llegado a encontrar la respuesta. Sabía que los antiguos griegos también lo hubiesen estudiado, no arribando a conclusiones satisfactorias. Y sobre la mesa de living, transformada en mesa de trabajo, se apiñaban los papeles repletos de fórmulas y ecuaciones escritas en distintos colores de tinta, destacando lo más importante de lo que no, lo último garabateado de lo anterior, al igual que notas al margen o al pie, o donde más lugar para escribir hubiere. En una oportunidad pensó en transformar el cuerpo de Sofía en una sucesión de fórmulas geométricas perfectas y dibujarla dentro de un círculo y un rectángulo, como el hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci. Tomaría un gran compás de madera y, con su punta apoyada en su ombligo,
el centro natural del cuerpo, trazaría una circunferencia que llegaría a tocar la punta de ambas manos, denotando la perfección de su anatomía. Sin embargo, esto nunca se lo había dicho. Y ella quedaba pensando o preguntándose en silencio qué fuera lo que él, a su vez, también estuviera imaginando al quedarse quieto, sin tocarla, separado de ella tan solo unos centímetros, como quien lo hiciera en la contemplación de una obra de arte. Notaba sus ojos ir y venir desde los senos hasta la punta de los pies, y únicamente era eso, antes de acariciarla. Y si le preguntara qué estuviera sucediendo él, simplemente, le diría que nada. ¿Acaso tuviera temor de declararle la verdad, con respecto de la belleza de su cuerpo desnudo, y que compartiera este secreto con otros hombres? Michele creía que sus conclusiones, con referencia a lo bello, debían quedar solamente en él y no ser divulgadas. Pero además de estas características, Sofía tenía sus cosas, como haber pedido una tregua en la relación, alegando sentirse insegura o que, a su avanzada edad, ya no estuviera para esas cosas. La tregua fue, para Michele, como encontrarse dentro de un campo minado, sin saber qué hacer. Echó mano al dictado de los ejercicios a sus alumnos, evitando explicarles sus razonamientos necesarios. Recurso, tal vez torpe, pero que le permitía reservar sus pensamientos tratando de entender la actitud de Sofía. El día culminaba como ya era sabido, en casa, sentado a la mesa del living, la que oficiaba de escritorio, tratando de resolver la cuadratura. Este juego mental evitaba que pudiera pensar en Sofía, o siquiera recordarla. Pero al dejar el lápiz sobre la hoja y cubrir con sus manos sus cansados ojos, en esa delicada oscuridad, como pantalla de cine, se proyectaba su rostro. Creía, en verdad, que su mente no pudiera estar ocupada en ambos asuntos. Que si fuera a resolver la cuadratura del círculo ya sería demasiado, no siendo capaz de intuir el momento exacto en que apareciera Sofía, fundiéndose como una imagen en blanco sobre negro o viceversa. En la mesa también estaba su celular. ¿Y si la llamara? Veía su pantalla apagada, silenciosa, como si aguardara a que, en cualquier momento, de un segundo a otro, se iluminara, recibiendo su llamada. Pero esto no ocurría. Aún permanecía el recuerdo de haberla visto en la pequeña reunión de despedida, en la sala de profesores. Michele agradecía, dirigiendo a todos la palabra, pero su vista volvía una y otra vez al rincón donde estaba Sofía. Era como si hubiese ahí mismo un imán. Y, en verdad, así era. Sintió ganas, en un momento, de tomarla de un brazo y salir al corredor, pidiéndole de volver a estar juntos. Pero no se atrevió a hacerlo. No deseó que el resto de sus compañeros opinaran al respecto. Era un asunto privado, íntimo, algo que ambos deberían resolver. El lápiz trazó nuevas fórmulas sobre el papel. Raíces cuadradas, números con decimales, tablas de logaritmos. Podría usar la computadora, pero prefería hacerlo él mismo. Con el compás, y en una hoja nueva, dibujó varios rectángulos, todos los que cupieron, en espera, aguardando a recibir cada uno un círculo. En otra hoja hizo lo mismo pero con círculos, en espera de sus respectivos rectángulos. De alguna manera percibió que estaba cerca. Esto era una cualidad, en él, sintiendo su proximidad de la misma manera en que lo hiciera ante el advenimiento del resultado final de un problema matemático. Inclusive, la sensación era de carácter táctil, se personificaba a través de un cosquilleo en su nuca. Por eso entendió que había una probabilidad de estar muy cerca de resolver la cuadratura. Y si estuviera Sofía ahí, con él, en ese momento, el gozo sería doble. Deseó llamarla. ¿Por qué no? Se puso contenta al recibir el llamado. Y él también estaba feliz de escuchar su voz nuevamente. La invitó a salir. Podrían ir a tomar algo y conversar. Deseaba hablarle, explicarle que estaba muy próximo de plasmar, en veracidad, la cuadratura. Su corazón aceleró sus latidos cuando escuchó que ella le propusiera el jueves.
Sí, dentro de 2 días volverían a encontrarse. Esta realidad logró que el frío invierno poco importara. Michele sentía quemarse su interior. Tomó el lápiz, reanudando sus cálculos, acometiendo la acción con nuevos bríos. Raíces cuadradas más números enteros, fracciones, tabla de logaritmos, regla, compás hasta altas horas de la madrugada. Al día siguiente, llevando en mano una hoja donde había hecho un dibujo, se dirigió al taller del herrero. Esta persona era un hombre muy experimentado. Se conocían de muchos años. Cuando vio el dibujo, dijo que no habría inconveniente. Era sencillo, una rueda, como de molino, formada por 2 circunferencias de tubos unidas por una serie de tubos más pequeños, soldados de manera transversal, lo que conseguía unir a las 2 ruedas grandes, como si fuera la llanta de automóvil. Michele le había instruido que la fabricara de 1,50 m de diámetro por 3 de altura, y que hiciera el favor de alcanzársela una vez terminada. Esto le salió la mitad de su pensión, pero valió la pena. El herrero la tendría lista para el jueves, justo el día en que se encontraría con Sofía. Regresó raudo a su casa. Sobre la mesa, los papeles revueltos parecían indicar que el fin estaba próximo. Tomó el compás y fue rellenando todos los rectángulos con los círculos. A veces, se pasaba 1 o 2 grados, y era necesario replantear la fórmula. Y mientras esto sucedía, la imagen del rostro de Sofía se plasmaba en la hoja, consiguiendo que Michele no pudiera continuar con los cálculos. Soñó con ella esa noche, que caminaban de la mano y volvían a estar juntos, bajo un cielo azul intenso. El mismo claro, aunque fresco día, amaneció el jueves. Espiando por la ventana, vio un grupo de curiosos que se apiñaban frente a la casa. Salió a recibir al herrero, que le había llevado la rueda. Quedó magnífica, tal y como Michele la había diseñado. De inmediato llamó a Sofía, pidiéndole que se acercara, tenía algo muy importante que mostrarle. La gente continuó sumándose, preguntándose para qué sirviera esa gran rueda de caño que estaba frente a la casa. Michele les pidió paciencia, que ya se enterarían. Vio llegar a Sofía. Se disculpó con ella por la prisa, pero era importante que estuviera allí, con él. Quedó admirada de ver la estructura. Michele aclaró que era la rueda de Vitruvio, la misma que había dibujado Da Vinci, pero con la diferencia que ahora era absolutamente corpórea. Y Michele estaba a punto de demostrarlo. Ante las curiosas miradas de todos los presentes, se quitó la ropa, quedando completamente desnudo. Subió a la rueda, tomándose, con sus brazos y piernas extendidas, de los travesaños. Le pidió a Sofía que le diera un empujoncito. Y la rueda comenzó a girar, con Michele dentro, rodando calle abajo, ante el aplauso de la multitud. Así fue como Michele encontró su cuadratura.